pensamientos, para que mi vida sea ministrada y la vida también de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, que salgamos de este lugar edificados. Bendito Dios, con tu palabra, Señor, entendiendo tus instrucciones, entendiendo, Señor, el mensaje, Señor, que tú nos estás dando, que tú nos estás enviando, mayormente en estos últimos tiempos, Padre, que es necesario, Señor, estar preparados, Señor, listos, bendito Dios, para ese encuentro glorioso con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en los aires. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Danos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Tome su lugar, mi hermano, en el nombre de Jesús. Aleluya, santo es el Señor. El proceso y desarrollo de la fe de Abraham. Todos nosotros estamos en un proceso, ¿verdad que sí? ¿Verdad que todos estamos siendo procesados? Porque la palabra del Señor dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que nosotros estamos en un proceso. Y hemos enseñado hasta la saciedad que nosotros por la fe somos hijos de Abraham, ¿verdad que sí? Por la fe nosotros somos hijos de Abraham. Por eso la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar al Dios de la gloria. Y nosotros, hermano, hemos recibido la semilla de la fe. Es una semilla, hermano, de todas las semillas, porque Dios es el que imparte las semillas y la palabra es la semilla de Dios. Pero Dios ha puesto en nosotros una semilla que la Escritura, hermano, describe que es una semilla muy pequeña, pero que, hermano, si se siembra esa semilla, viene, hermano, a crecer esa semilla, se puede desarrollar esa semilla y llegar a ser, hermano, un gran árbol. Me estoy refiriendo, ¿verdad?, a un grano de mostaza, porque la fe es como un grano de mostaza, que si nosotros la sembramos, hermano, dice que llegará a ser una gran hortaliza. Entonces la fe es muy importante, que nosotros dejemos que la fe se desarrolle en nosotros. Y hermano, pero hay un proceso para que la fe se desarrolle en nosotros. Y hoy vamos a ver cómo la fe de nuestro padre Abraham fue desarrollada. Y yo creo que nosotros también, hermano, debemos ser desarrollados en la fe. Por ejemplo, dice la palabra del Señor en Génesis 12:1. Génesis 12:1. Dice la palabra del Señor: le ruego, hermano, que no ponga un rostro de incredulidad, porque aún el pastor Víctor se dio cuenta que habían rostros incrédulos. Nosotros debemos de poner un rostro como recibiendo la palabra, como creyendo la palabra. Amén. Pero cuando ponemos un rostro como incrédulo diciendo, uno se da cuenta. Entonces ponga, hermano, su alma como que va a recibir de parte de Dios. Amén. Dice Génesis 12:1: y el Señor dijo a Abraham: mire, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Oiga,
haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Oiga el llamado de Dios. Y Dios, hermano, cuando llamó a Abraham, él habitaba en Ur de los Caldeos. Ahí, hermano, nació Abraham en Ur de los Caldeos. Y el Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero como que Abraham, hermano, no hizo caso a la palabra de Dios y no salió, sino que, hermano, quien salió fue su padre. Fue su padre el que salió. Y como Abraham, ¿verdad?, era hijo, el padre lo sacó y junto con él iba su sobrino Lot. Pero quiero, hermano, enseñarle qué significa Ur. Nosotros, hermano, tenemos que salir de Ur para que nuestra fe, hermano, sea procesada por el Dios de la gloria. Y Ur quiere decir, hermano, por aquí lo apunté. Ur quiere decir luz y fuego. Eso significa Ur. Ur significa luz y fuego. Y hermano, y cuando nosotros podemos entender y comprender que Ur significa luz y fuego, porque, hermano, ¿por qué es necesario que nosotros, para poder salir, por ejemplo, de Egipto, para poder salir de Ur, se tiene que encender una lámpara en nosotros? Se tiene que encender una luz en nosotros. Por eso, cuando Abraham habitaba en Ur de los Caldeos, hermano, cuando él oyó la voz de Dios diciéndole: sal de Ur de los Caldeos hacia la tierra que yo te voy a mostrar, esa palabra es como que se encendió una luz en Abraham. Como que se encendió una luz. Por eso, hermano, cuando nosotros andábamos en el mundo, cuando nos predicaron la palabra y creímos a esa palabra, hermano, sucedió en nosotros que se encendió una luz. Se encendió una luz, y al encenderse esa luz, entonces pudimos ver nuestra condición delante del Dios de la gloria. Porque ¿para qué se enciende una luz? Dígame, ¿para qué se enciende una luz? ¿Para alumbrar qué? ¿Para qué se enciende una luz? Para alumbrar, ¿verdad? Eso quiere decir que uno habitaba en tinieblas. Porque, hermano, nadie va a encender una luz si está en luz. Alguien enciende una luz porque hay tinieblas. Como aquella mujer que hablábamos, ¿verdad?, que perdió la moneda. Ella habitaba en tinieblas, y por habitar en tinieblas se le perdió la moneda, ¿sí o no? Y ella sabía que la única forma de encontrar esa moneda, de ese dracma perdido, era encendiendo una luz. Pero cuando esa mujer encendió una luz, hermano, las oscuridades se disiparon,
Pero cuando ella encendió la luz, vio también que había, hermano, basura. Porque ¿qué fue lo que hizo ella cuando encendió la luz? Se puso a barrer. Se puso a barrer. Y nadie barre si no está sucio el piso, ¿sí o no? Nadie barre si no hay, hermano, basura. Entonces, en Abraham, cuando él, hermano, escuchó la voz, se encendió una luz. Y esto me lleva, hermano, a pensar en aquellas palabras que dijo el profeta Juan, cuando dijo: tras de mí viene uno que yo no soy ni digno de desatarle las correas de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y fuego. Porque recuérdense que el Espíritu Santo es luz. El Espíritu Santo es luz. Pero también el Espíritu Santo es fuego. Fuego consumidor. Entonces, hermano, Ur de los Caldeos, uno de sus significados es luz y fuego. Y esto, hermano, esta palabra también nos puede estar, hermano, hablando de un bautismo con el Espíritu Santo. Porque cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted lo que recibe es una luz y recibe fuego. ¿Sí o no? Por eso cuando uno está siendo bautizado con el Espíritu Santo, uno siente un fuego, siente un calor, aleluya, que lo está llenando, aleluya. Y lenguas, aleluya, del Espíritu comienzan a fluir, comienzan a brotar, porque uno está siendo lleno del poder del Espíritu Santo. Dígame, pues, por lo menos los bautizados digan amén. Eso fue lo que me pasó a mí, eso fue lo que yo sentí, dígalo. Sí, porque los que no han experimentado eso, pues no saben de qué estamos hablando. Pero aquellos que han experimentado, hermano, ese fuego del Espíritu, esa llenura, ese calor celestial, aleluya, pueden decir amén. Eso fue lo que me pasó a mí. Amén. ¿Cuántos bautizados hay acá? Del Espíritu Santo. Y hermano, si usted es bautizado en el Espíritu Santo, lo quiero oír hablando en lenguas. Porque no podemos decir soy bautizado con el Espíritu Santo y no habla lenguas. Porque uno de los frutos del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Amén. Bueno, entonces nosotros recibimos el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es luz. Mire, y que hermanos, siempre nos mantiene en calor. ¿Verdad que sí? Cuando uno tiene el Espíritu Santo, siempre el Espíritu Santo lo mantiene a uno en calor. En calor celestial, pues. En calor del cielo. Oyes un canto y te quebrantas. ¿Por qué? Porque ahí está el fuego del Espíritu. Oyes una palabra de parte del Señor y te quebrantas. ¿Por qué? Porque ahí está el fuego del Espíritu. Cuando miras una misericordia, un milagro de parte de Dios, tú te quebrantas porque ahí está el fuego del Espíritu. Amén. Bueno, ayúdame, Señor. Entonces, ¿para qué es el fuego del Espíritu Santo? El fuego del Espíritu Santo es para quemar toda grosura en nuestro corazón. Por ejemplo, usted agarra un bistec
un steak y lo pone en las brasas, ¿qué hace ese bistec? Comienza a hacer. ¿Qué se está quemando ahí? La grosura. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es que va a quemar la grosura de nuestro corazón. Va a quemar la grasa. Va a quemar, hermano, esa carne que muchas veces, hermano, no nos deja adorar y bendecir el nombre del Señor. El fuego del Espíritu Santo es para quemar toda grosura de nuestro corazón y extirpar, hermano, todas aquellas corrupciones que puedan estar en nuestro corazón. Todas aquellas cosas corrompidas que puedan estar abrigadas en nuestro corazón. Para eso nos dan el Espíritu Santo, para que esas, hermanos, corrupciones en nosotros desaparezcan de nuestro corazón. Porque cuando vamos, hermano, por ejemplo, cuando usted compra un auto usado, usted, hermano, lo ve bien bonito, bien limpio, bien arreglado, incluso quizás hasta adornado por fuera. Y muchas veces nos dejamos llevar por lo que se ve. Pero nunca, hermano, nos detenemos y nos bajamos y miramos hacia abajo del auto. Y puede ser que debajo del auto esté lleno de corrupción. Si nosotros fuéramos ajuiciosos, le diríamos a aquella persona que está vendiendo el auto, ¿verdad? Sí, está bonito, lo tienes bien limpio, bien arreglado, pero me permite llevarlo a un mecánico. Y quizás ese dueño de ese auto no se va a negar que tú lleves a ese auto, hermano, a ser inspeccionado por un mecánico. Jesucristo siempre inspeccionaba a la gente, mayormente a los religiosos. Jesucristo siempre les pasaba, hermano, el láser, los inspeccionaba. Qué bonitos, vienen vestidos, les dice, pero traen podredumbre por dentro. Entonces nosotros, hermano, puede ser que nos miremos bien bonitos, pero en el corazón puede haber corrupción. Como un auto puede ser que se vea bonito por fuera, pero el mecánico cuando lo levanta dice, oh muchacho o muchacha, este auto no te conviene porque mira, está lleno de corrupción. La corrupción muchas veces no se ve, no se mira porque está escondido. Pero para eso nos dan el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una luz. Y el Espíritu Santo alumbra, hermano, nuestro corazón corrompido, nuestro corazón engañoso. Porque el corazón es engañoso, más que todas las cosas, dice la Biblia. Entonces, nos dan el fuego del Espíritu Santo para poder ver lo que hay en realidad en nosotros. Entonces, Abraham, para poder procesar su fe, tuvo que salir de Ur de los Caldeos. Oiga, encendido con la luz del Espíritu Santo. Por eso, hermano, hay gente que salió de Egipto y comenzó a congregarse, comenzó a perseverar en los caminos del Señor, porque le encendieron una luz en él. Le pusieron un fuego.
Y hermano, y comienza a congregarse, hermano, y viene gozoso al culto, aleluya, y se goza, hermano, y canta y alaba y danza y hace todas las cosas, porque le encendieron un fuego. Y el Señor comenzó a procesar su fe. Ofrenda, diezma, hermano, sirve y aquí que allá, hermano. ¿Por qué? Porque le encendieron una luz y un fuego. Ahí comenzó el proceso de su fe. Y después, hermano, que ya el Señor lo tiene en ese proceso. Después, hermano, lo llevan a la tierra de Aram. Porque cuando Abraham salió de Ur, se dirigieron hacia Aram y ahí se establecieron. Y Aram significa tierra de sequedal. Tierra de sequedal. Y sequedal quiere decir muy seco. En otras palabras, tierra árida. Por eso, hermano, que mire el proceso. Te encienden una luz, te ponen fuego y después dicen, bueno, hay que llevarlo a un sequedal. Como diciendo el Señor, me voy a retirar un poquito. Lo voy a dejar en tierra de sequedal. Voy a hacer que ni sienta mi presencia, para ver qué actitud hace. Entonces, hermano, después de Ur lo llevan a Harán. Y Harán significa tierra de sequedal. Todos nosotros hemos pasado por ese proceso. Que a veces, hermano, uno se siente tan seco. Uno se siente, hermano, que ni hijo de Dios es. Porque uno viene al culto y no siente nada. A veces uno viene al culto y así como entró, así se fue. Y uno ve que los hermanos están gozándose, están, hermanos, llenándose la presencia del Señor, están siendo bautizados, están siendo llenos del Espíritu Santo. Y uno, hermano, sin experimentar nada. Uno ve milagros en otros, hermanos, y en uno no ve nada. Es porque Dios permitió que entraras en tierra de sequedal. Pues la buena noticia es que Dios no te va a dejar ahí. Dios no te va a dejar ahí. Dios ha permitido que yo entre en esas tierras de sequedal. Cuando uno está en esas tierras de sequedad, uno no tiene ni ánimos ni deseos de nada. No siente deseos de orar, no siente deseos, hermano, de leer la palabra, no siente deseo, hermano, ni de congregarte. No siente deseos ni de cantar, no siente deseos, hermano, ni oír nada de parte de Dios, porque uno está en un sequedal. Entonces, y dice, ¿verdad? Bendiciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero mire, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él.
Abraham tenía 75 años cuando partió ¿de dónde? De Harán. Oiga, tenía 75 años cuando partió de Harán, de la tierra de sequedad. Por eso yo te vengo a decir en el nombre de Jesucristo, si tú estás en esa tierra de sequedad, Dios no te va a dejar ahí. Dios, aleluya, un día, tarde que temprano te va a decir, sal de Harán, aleluya. Y tú, aleluya, vas a obedecer esa voz, aleluya, que va a venir como fuego sobre tu vida. Y tú vas a salir de Harán, aleluya. Vas a salir de tu sequedad. Porque Dios permite llevarnos a tierra seca para tratar con nuestra fe. Y hermano, qué lindo es encontrar gente que a pesar que no siente nada, ahí está constante, aleluya, congregándose, constante buscando al Señor, constante, aleluya, teniendo comunión con sus hermanos, aunque no siente nada, porque sabe que viene el día que nos van a sacar de esta tierra de sequedad. Mire, nosotros habitamos en una tierra de sequedad, porque así está el mundo, ¿sí o no? El mundo es un sequedal, es una tierra árida, es una tierra seca. No va a encontrar nada bueno en el mundo. No va a encontrar ni pasto, no va a encontrar nada, porque es una tierra de sequedal. Por eso, hermano, aquel varón que se llevó a su familia de la casa del pan y se fueron para Moab, solo a morir fueron. Porque aunque había sequedad, había hambre, hermano, en la casa del pan, ellos deberían de haber permanecido ahí, sino que se fueron. Y hermano, y solo regresó Noemí, ¿verdad? Cuando supo que Dios otra vez estaba bendiciendo a Israel, estaba bendiciendo a Jerusalén. Pero ¿cómo venía esa mujer? Triste, amargada. La querían consolar y ella no se dejaba consolar. Por eso, hermano, aunque estés pasando escasez en tierra de sequedad, no te muevas. No te muevas. Porque tarde que temprano otra vez el Señor va a visitar tu tierra y te va a sacar de esa condición. Aleluya. Entonces, Dios no dejó a Abraham en esa tierra. Y tomó a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, oiga, y las personas que habían adquirido en Harán. Oiga, hay personas que no sienten la presencia del Señor, pero ellos no se cansan de testificar del Señor. Aunque saben que están pasando, hermano, por un tiempo de sequedad, pero ellos siempre, aleluya, hermano, dan la palabra de Dios. Siempre testifican, siempre hablan de un Dios bueno, aleluya, siempre hablan de ese Dios maravilloso que hace maravillas, que hace prodigios, aunque ellos no están sintiendo nada, pero ellos no callan de ese Dios. Abraham, aunque hermano estaba en tierra de sequedad, mire cómo salió, con almas. Hay gente que aunque no siente la presencia de Dios, pero gana almas. Y hay gente que está llena de la presencia de Dios y no se gana ni uno. Mire,
salieron de esa tierra con todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido. ¿A dónde? En Harán, en tierra de sequedad. Por eso, aunque estemos en tierra de sequedad, Dios nos quiere, hermano, abundar. Dios nos quiere dar, hermano, posesiones. Dios nos quiere dar almas, aunque estemos en tierra de sequedad. Y salieron para ir a la tierra. ¿Para dónde? Por eso, en el nombre de Jesucristo, yo te vengo a decir, iglesia de Cristo Mahanaim, que viene el día que vamos a salir de esta tierra de sequedad hacia nuestra Canaán, tierra de abundancia, donde fluye leche y miel. Aleluya, a ese lugar que Jesucristo nos fue a preparar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Viene el día que vamos a salir de esta tierra de sequedad hacia nuestra Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Salieron para Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Hay gente que salió para Canaán y nunca llegó. Dios les dijo: salgan de Egipto. Y vieron las maravillas de Dios con mano fuerte, con mano poderosa. Dios los liberó. Yo imagino que todos salieron contentos, hermano, porque estaban siendo liberados. Y el Señor les dijo: sí, lo voy a llevar a la tierra de sequedad, al desierto. Pero si ustedes me creen y me son fieles, aún en la tierra de sequedad, van a entrar en la tierra de abundancia. Pero ¿qué pasó con muchos de ellos? Que Dios no se agradó con ellos y los dejó postrados en la tierra de sequedad. Pues hay mucha persona que está siendo dejada postrada en esta tierra de sequedad. ¿Por qué? Porque dejaron de creer en Dios. Dejaron de creer en Dios. Dejaron que su fe menguara e incluso su fe se muriera. Y cuando se muere la fe, entonces no le queda más al Señor que dejarnos postrados. Porque sin fe, hermano, ¿de qué sirve si no tenemos fe? Es una semilla que hay que dejarla crecer en nosotros. Porque ellos salieron de la tierra de Harán a Canaán y a Canaán llegaron. Yo te hago una pregunta: ¿de dónde saliste tú? ¿De dónde saliste tú? Dígame algo, pues. Del mundo. ¿Y para dónde va? ¿Y a dónde va a llegar? Usted diga: yo salí de Egipto hacia Canaán y a Canaán llegaré. Aleluya. Porque en esta tierra de sequedad no voy solo, no voy sola. El Señor está conmigo. El Señor va delante de mí, incluso abriendo caminos donde no hay. Por lo tanto, yo llegaré, porque el que va adelante conmigo es el que me va guiando a la tierra de Canaán. Propóngase que usted, hermano, ha decidido llegar a Canaán y a Canaán va a llegar. Porque, hermano, Abraham y su gente salieron para Canaán y a Canaán llegaron. Atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia
a Iglesia de Cristo Mahanaim, daré esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Esa es promesa para nosotros. Esa es promesa para nosotros. Y hoy la recibimos. Hoy la creemos. Aleluya. Que esa tierra que Dios nos ha prometido es de nosotros. Entonces él edificó ahí un altar al Señor, que se le había aparecido. Entonces, y de ahí se trasladó hacia el monte del oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y mire, y ahí edificó otro altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Bueno, y siguió. Mire, no se detuvo. Llegaba a ciudades, llegaba a montes, ahí ponía su tienda, ahí hacía altares a Dios y no se detenía. Eso tienes que hacer tú y yo, no detenernos. Porque ese es el proceso de la fe. Pero si tú te detienes, ves a los magos ahí haciendo malabares y tú de chute llegas ahí también, ya te fregaste. Sí, porque yo me acuerdo, hermano, ¿verdad? Cuando estaba cipote, dijo aquel chamaco, bicho, como dicen nuestros hermanos mexicanos de Zacatecas, huerco. Hermano, llegaba al Parque Concordia y ahí estaban los malabaristas y otros tirando serpientes y uno de chute ahí. Se le pasaba el tiempo a uno. Entonces no te detengas. Incluso el Señor dijo a sus apóstoles, a sus discipulados, cuando los mandaba de dos en dos, no se detengan. Donde lo reciban, ahí quédense. Donde no lo reciban, váyanse y hasta sacudan sus sandalias. No nos detengamos. Si nos detenemos, la fe se detiene. Entonces, Abraham nunca se detuvo. Entonces, mire, aunque en el proceso de la fe tengamos tropiezos, nosotros no debemos de detenernos. Porque en el proceso de la fe, hermano, no todo es color de rosa. ¿Sí o no? A veces, hermano, uno comete errores. Incluso, hermano, uno se puede hasta deslizar y caer en el proceso de la fe. Uno puede hasta desmayar, porque, hermano, Dios permitió que, hermano, Abraham también experimentara un tiempo de hambre. Y en ese tiempo de hambre, en ese tiempo de escasez, ¿sabe para dónde descendió? Para Egipto. Descendió para Egipto. En otras palabras, descendió al mundo. Y antes de descender, hermano, aconsejó bien a su mujer. Mira, mujercita Saraí, ya me di cuenta que eres hermosa. Mira hasta cuándo se dio cuenta que era hermosa. Hasta que iba a descender a Egipto. Ya me di cuenta que eres hermosa. Y aquí que allá. Y que las miradas están sobre ti.
Y cuando los egipcios te vean, me van a querer matar a mí. Entonces, tú le vas a decir que eres mi hermana. Oiga, tú le vas a decir que eres mi hermana, porque por medio de ti yo voy a conservar la vida, le dice. Mira. Si tú dices que eres mi hermana, me van a decir cuñado. Me van a preservar la vida. Pero si tú dices que eres mi mujer, me van a dar chicharrón. Me van a matar. Entonces, hermano, dice que descendió a Egipto, ¿verdad? Génesis 12, versículo 10. Y hubo hambre en la tierra. Y Abraham descendió ¿a dónde? A Egipto. Hermano, muchas veces te va a venir hambre. Y cuando hablamos de hambre, es una palabra muy amplia. Hay gente que de repente le da hambre, hermano, por ir a ver a sus compadres. Si todavía tienen las frillitas en la refri. O de repente le da un tipo de hambre que quiere echarse una quebradita. De repente le da hambre de irse a Windover. Y eso es descender a Egipto. Eso es descender a Egipto. Entonces le digo, ojalá la hambre que nosotros tengamos es hambre de palabra, hambre de presencia, hambre, aleluya, de la luz del Espíritu Santo, hambre de fuego del Espíritu Santo, hambre de esos ríos de agua viva, aleluya. Pero que no tengamos otro tipo de hambre, de ir a escuchar a un charrudo panzón que canta tan feo, que hace unos meses vino por acá. ¿Cómo se dio cuenta usted, pastor? ¿Fue ahí? No, ahí pusieron un rótulo ahí. Entonces, y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo. ¿Usted cree que es mentira lo que le estoy diciendo? No. Hay pueblo de Dios que de repente dice, mire, hoy es el cumpleaños de la comadre, pero la comadre no es cristiana y van a tener un pachangón. ¿Qué dices? ¿Vamos? Ya les llegó el hambre. Entonces, y dice, y descendieron a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. ¿Cuántas veces tu marido te ha dicho, mujer, que eres hermosa? ¿Eh? ¿Cuántas veces? ¿Las pudieras contar? ¿Cuántas veces tu marido te ha dicho que tú eres hermosa y que para él no hay otra como tú? ¿O nunca te ha dicho qué hermosa eres? Mira, si tú no le dices que a tu mujer que es hermosa, otro lo va a hacer por ti. Otro lo va a hacer por ti. Alguien le va a estar chuleando, 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 hermano. Y si no está bien amarrada, ¿verdad? Bien, hermano. Y si no tiene el yugo del Señor, la puede convencer.
Pero aquí Abraham le dijo, le dijo que, hermano, que cuando los egipcios la miraran, podrían, hermano, enamorarse de ella. Y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán, esta es su mujer, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor, mira, y hasta se lo suplicó, di por favor que eres mí, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era muy hermosa. Aleluya. A Abraham ni atención le pusieron. Usted no ha visto que hay mujeres hermosas que se casan con hombres tan feos. Pues como que Saraí era una de ellas, que se había casado con un hombre que no era muy agraciado. Porque dice que cuando los egipcios, hermanos, vieran a Saraí, ellos iban a decir, y esta es la mujer de este. Narizón, panzón y cuánta cosa. No estoy hablando mal de Abraham, solo estoy poniendo un ejemplo. No, que el Señor me perdone. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, y la vieron los oficiales del faraón y la chulearon. La chulearon. Comenzaron a chulearla, hermano, la comenzaron a alabar, la alabaron delante de él, como pasó el domingo, ¿no? ¿No se dio cuenta? Dije yo, ¿y este? Y delante de mi presencia, es lo más tremendo. Y así fue, hermano, ¿verdad? Con Abraham, delante de su presencia comenzaron a decirle, oh Saraí, esos ojos, ese lunar que tienes junto a tu boca, no se lo des a nadie. Y la mujer fue llevada a la casa de Faraón, oiga. Y este trató bien a Abraham por causa de ella, y le dio ovejas y vacas, oiga, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, su mujer de Abraham. Oiga. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? De manera que la tomé por mujer. Ahora pues aquí está tu mujer, tómala y vete. Mire, entonces, ¿por qué causa descendió a Egipto Abraham? Yo creo que ahí como que su fe como que desmayó un poco, porque tenía la promesa de establecerse en la tierra de abundancia. Incluso Dios ya le había dicho, esta tierra te voy a dar a ti y a tu descendencia. Pero cuando hubo hambre, hermano,
se le ocurrió irse a Egipto. Y mire, y la palabra de Dios dice: ay de aquel que descienda a Egipto por ayuda. ¿Dónde está eso? Se me hace que no lo apunté, pero está en Jeremías. Búsquelo, donde dice: ay de aquel que baje a Egipto por ayuda. ¿No lo he encontrado? Pregúntele ahí a Google. Está en Jeremías, pero se me hace que no lo apunté. ¿Ah? ¿Isaías qué? ¿31 qué? ¿Ah? 31:1. No comieron hoy, hermano. Tienen que hablar más fuerte. Isaías 31:1 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. En los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Mire, este ay tiene mucho que decirnos. Es como que Dios no se agrada que nosotros descendamos a Egipto por ayuda, teniendo un Dios tan grande en los cielos, teniendo al creador del universo de parte nuestra, que siendo nosotros pecadores no nos negó a su Hijo Jesucristo. Él es suficiente para proveernos, hermano, todas las cosas que nosotros necesitamos. Hace poco yo me puse contento, hermano, porque mire, uno piensa que el Señor no escucha las oraciones, y sí las escucha. Hermano, teníamos un vecino que como nos molestaba, hermano. Nos molestaba ese vecino, porque había comprado un carro, hermano. No sé qué le había puesto, una bazuca de mofle, pero cuando lo encendía, hermano, hasta la pared temblaba. Y me puse de acuerdo con mi esposa. Le dije: Señor, nos han venido a quitar la paz. Que se vayan, Señor. Miren, no pasó ni 3 meses cuando pusieron un sign ahí: se vende esta casa. Y hace como 2 semanas, ¿verdad, Roberto? Estaban con el camión cargando todo y se fueron. Y ahora ya no hay. Ahora nos dejan dormir tranquilos. Atrévete a orar, hombre. Hay alguien que te está haciendo la vida cuadritos. Ora. Ora y ya vas a ver lo que Dios va a hacer. Amén. Ojalá no lleguen otros peores. Aunque creo que no, porque ya nos miramos que son americanos. Y los americanos como que respetan un poquito más. Entonces, hay de los que bajan a Egipto. ¿Por qué? Ayuda. No quiero meterme muy a profundidad, pero usted sabe a que uno desciende a Egipto. A que lo ayuden. ¿Y cuándo es cuando se pide ayuda? ¿Cuándo es cuando se pide ayuda?
cuando hay necesidad, necesidad económica, necesidad de vivienda, necesidad de esto, necesidad del otro, necesidad de aquello. Y eso, hermano, como que a Dios no le agrada, porque Él es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Entonces hay de los que descienden a Egipto por ayuda y en los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Entonces aquí Dios como que se disgustó un poco con Abraham, porque, hermano, descendió a Egipto a través del hambre que se había levantado. Entonces, Egipto quiere decir, significa asedio o acecho. Mire, asedio o acecho. Eso significa Egipto. Por eso, hermano, nosotros estamos en este Egipto. Y tarde que temprano nos van a estar asediando. Van a estar constantemente al acecho de nosotros. Por eso dice el apóstol Pedro que nos pongamos toda la armadura de Dios. No, donde dice Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y estar ¿qué? Porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiendo, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero dice anda al acecho, dice otras versiones. Anda, hermano, como, sí, al acecho buscando a quien devorar. Entonces nosotros, hermano, no tenemos que descender a Egipto, porque ahí, hermano, nos acechan. Ahí está el diablo, hermano. Y si nosotros nos descuidamos, nos puede tumbar el enemigo. Entonces, mire a dónde descendió Abraham: a Egipto. O sea, hermano, a ser asediado. Por eso, hermano, él sabía que si no decía que su mujer era su hermana, hermano, le podían quitar hasta la vida. Entonces, advertencia del Señor contra los asedios. Entonces, dice, y mayormente, hermano, los asedios económicos, ¿verdad? Mira, hermano, ahí tienes que tener mucho cuidado. A lo mejor estás pasando por escasez económica y el diablo te va a llegar con un acecho. Mira, ¿sabes qué? Muévete para tal lugar y ahí yo te voy a bendecir, le dice el diablo. Ahí te voy a proveer, le dice el diablo, a costa de que te alejes de Dios. Hay gente que por la escasez económica deja el servicio a Dios, deja de congregarse, deja de buscar al Señor y se va a lugares donde ni iglesia hay. No hay iglesia. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Si no se congrega, si no le sirve a Dios, ¿qué va a pasar con esa persona? Dígame. Se va a morir espiritual. Y de repente lo vamos a ver en el Facebook otra vez con la botella, porque dejó lo esencial por la escasez económica. Pero aquellos que esperan en Jehová, aleluya, aquellos que le creen a Dios, aunque estén en lugares, aunque estén en esa condición, saben que el Dios de la gloria los va a sacar, aleluya, de esa condición y lo va a bendecir y lo va a prosperar. Entonces llegaron a Canaán
y ahí permanecieron en Canaán. Entonces Canaán quiere decir, hermano, lugar de humillación o doblar rodillas. Eso significa Canaán. Entonces, hermano, mire, de Ur a Canaán, al lugar de humillación. Por eso, hermano, el que no se humilla, su fe no va a crecer. Su fe no va a crecer. Mire, muchas veces el Señor nos tiene que humillar, ¿sí o no? Porque, hermano, más de algún orgullito hay en nosotros. Porque así, hermano, como somos, a veces nos sale el orgullo. Y el Señor, hermano, tiene que humillarnos muchas veces. Mire, al apóstol Pablo, el Señor le tuvo que poner un aguijón. Porque al apóstol Pablo le mostraron cosas, hermano, que yo las quisiera ver. Lo llevaron hasta el tercer cielo y ahí escuchó y vio cosas indecibles, dice la Biblia. Y eso bien lo pudo haber puesto al apóstol Pablo orgulloso. Porque hay gente, hermano, que entre más sabe, más orgulloso se pone. Y tiene que ser lo contrario. Entre más sabemos, más humildes tenemos que ser. Porque mire, ¿quién sabe más que nuestro Señor Jesucristo? Y Él nos dice, aprendan de mí, Iglesia de Cristo, Majanaín, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y quién sabe más que el Señor? Nadie. Entonces, hermano, eso me da la pauta a mí para pensar que Jesucristo vivía en Canaán. Vivir en Canaán es vivir siempre humillado bajo la mano poderosa del Señor, para que el Señor nos exalte a su debido tiempo. Ahí quiero estar yo, humillado a los pies de mi Rey, de mi Señor, porque, hermano, viene el día, viene el tiempo que el Señor nos va a exaltar. Pero al orgulloso, hermano, Dios lo mira de lejos. Pero al humilde, no solo el Señor se acerca, sino que lo ve de cerca. Entonces, hermano, nuestra fe tiene que llevarnos a la tierra de Canaán, a la tierra de humillación, a la tierra donde se doblan las rodillas. Y cuando hablamos de doblar las rodillas, eso estamos hablando de oración, oración, oración. El que no ora, su fe no crece. Pero el que se mantiene orando, hermano, ese tiene una fe activa, que aunque no vea nada, esa persona sabe que el Señor está ahí. Aunque está habitando o está pasando por tierra de sequedad, sabe que el Señor lo va a sacar de ahí. Entonces, hermano, entremos en la búsqueda, en la oración, en la constante oración con el Señor. Amén. Solo le doy uno más. Habitar en Sinar de Manre, en Hebrón. Génesis 13:18. Encinar de Manre quiere decir vigoroso. Y Hebrón quiere decir pacto, alianza y compromiso. Oiga, mira hasta dónde nos va a llevar la humillación. Habitar en Manre, Encinar de Manre, en Hebrón. Génesis 13:18. Y Encinar de Manre quiere decir vigoroso. En otras palabras, hermanos, si permanecemos humillados, ¿qué va a pasar con nosotros?
Vamos a estar vigorosos, vigorosos pero espirituales, espirituales, vigorosos. Y hermano, y habitar en Hebrón, hermano, quiere decir estar bajo un pacto, bajo una alianza y bajo un compromiso. Entonces yo pregunto, ¿ya estás en Hebrón? ¿Ya estás en ese pacto? ¿Ya estás aliado con el Señor? ¿Ya estás comprometido con el Señor? Porque el comprometido con el Señor, hermano, le sirve a su Señor. Pero el que no está comprometido con el Señor, hermano, es un oyente nada más. Es un oyente, pero no está bajo un pacto. Y el pacto, hermano, nos lleva a que nosotros nos comprometamos con el Señor. Y si estamos comprometidos con el Señor, entonces, hermano, ¿a quién le vamos a servir? Dígame. Al Señor. Porque uno está comprometido. Comprometido con su obra, comprometido con el servicio, comprometido, hermano, en todas las cosas de parte del Señor. Porque uno no solo es oyente, sino uno ya está comprometido. Amén. Y amén. Vamos a seguir. My God, hay mucho que hablar. Pero hermano, nosotros tenemos que dejar que el Señor procese y desarrolle nuestra fe, llevándonos en todas estas etapas. En todas estas etapas. Así como nuestro padre Abraham fue llevado por todas estas etapas para perfeccionar su fe. Para perfeccionar su fe. Hermanos, díganle al Señor: perfecciona mi fe, Señor. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que la fe es de mucho valor más que el oro. Y que nuestra fe por el fuego será purificada. Así que si tú has pasado por el fuego, hermano, te están purificando la fe. Te están purificando la fe. ¿Por qué? Porque nos quieren llevar a Canaán, a la tierra de abundancia, a la tierra que fluye leche y miel. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias en esta preciosa noche, Señor, que nos has permitido enseñar y predicar tu bendita palabra. Señor, hemos entendido y comprendido que tú comenzaste la buena obra en nosotros y que la estás perfeccionando, Señor. Señor, así como la fe de nuestro padre Abraham fue procesada, Señor, fue desarrollada, que así también nuestra fe se desarrolle, porque somos hijos de Abraham, Señor, hijos de la fe. Por lo tanto, Señor, muchas gracias por el proceso que tú has permitido en nuestra vida, Señor. Muchas veces hemos pasado por humillaciones, muchas veces hemos pasado por tierras de sequedad, tierras secas, pero aún ahí, Señor, tú tienes un plan y un propósito con nosotros. Estás perfeccionando nuestra fe, Señor. Muchas veces has permitido la enfermedad, muchas veces has permitido la escasez, muchas veces has permitido la prueba, Señor, pero es con un plan y un propósito tuyo de perfeccionar nuestra fe, de trabajar con nuestra fe, Padre. Por lo tanto, maravilloso Dios, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Señor, porque aunque hemos pasado procesos, no nos has dejado, no nos has abandonado. Ahí has estado tú con nosotros, Padre, porque tu obra, Señor, se está perfeccionando en nosotros. Señor, así como aquellos hombres tuyos descritos en tu palabra, Señor,
fueron encarcelados, pasaron por desiertos, eran maltratados, eran apedreados, oh Dios. Pero aún ahí en esas circunstancias tú estabas trabajando y desarrollando su fe, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tenemos ejemplos, oh Dios, en tu palabra. Y sabemos, Señor, que todo lo que le pasó a Israel es sombra para nosotros también. Señor, que así como esa fe de esos hombres fue trabajada, así tú vas a trabajar con nuestra fe, Señor. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, no permitas, oh Dios, que descendamos a Egipto por ayuda, Señor, porque te tenemos a ti, Señor. Que nuestro corazón no, Señor, confíe en jinetes, ni en caballos, ni en hombres fuertes, oh Dios, sino que nuestro corazón, nuestra alma confía en ti, Señor, porque tú nunca vas a fallar, tú nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a abandonar. Oh, gracias, Señor, por los procesos, Señor, por los procesos. Dale, hijo. Aleluya. Fluidito, fluidito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale gracias al Señor. Si el Señor te ha procesado, dale gracias. A través de la prueba. Y quizás a través del dolor. Pero ahí el Señor te ha procesado. Ahí el Señor ha trabajado con tu fe. Y el Señor ha prometido que tu fe no va a fallar. Tu fe no va a menguar. Esta fue la promesa que le dio a su siervo Pedro. Aunque iba a ser zarandeado, pero su fe no iba a desmayar. Su fe no iba a menguar. Oh, dale gracias al Señor, porque aún las pruebas nos hacen crecer. Aún las pruebas nos desarrollan en Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Díselo. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya, Señor. Elija, Padre, este pueblo. Elija, Señor, este pueblo. En el nombre de Jesús. Quita lo que no te agrada de nosotros, oh Dios. Y que lleguemos a ser piedras procesadas. Así como aquellas piedras que recogió David para hacerle frente al gigante. Piedras lisas, piedras procesadas por ti, Señor. Oh, dilo. Te alabamos, Señor.
mantenernos vigorosos. ¿Cuánto lo creen? ¿Sabe quién era vigoroso? Job. A pesar de lo que le estaba sucediendo, a pesar que había perdido todo, menos a su mujer, ¿verdad? Pero había perdido todo. Y sus amigos, cuando lo vieron en esa condición, llegaron a consolarlo. Llegaron como a consolar a Job. Y la Biblia dice que en vez de consolar a Job, Job los consoló a ellos. Por eso es que se mantiene vigoroso, hermano, a pesar de que esté pasando el Niágara en bicicleta y otro lo quiera consolar. Hermano, el que trata de consolarlo